¿Qué tal, amigas y amigos de Ultimátum Digital? Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esto que es Arsenal de Plumas. Pues vamos ahí a comentar las columnas de nuestros compañeros el día de hoy, 2 de abril. Pero antes de ello, quiero saludar nuevamente a mi compañero y amigo Javier Guizarobando. Maestro Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes a todos. Buen provecho a los que ya estén comiendo en su casa, en cuarentena, confinados, dirían los españoles. Y nuestro secretario, sí. Y nuestro secretario también, pero es federal y estatal, en casa, quédese en casa. Y ojalá que esas familias responsables que sí están haciendo caso de lo que recomienda el gobierno federal y el gobierno de Chiapas a través de la Secretaría de Salud, lo estén llevando a cabo. He visto muchas familias que sí. Yo calculo que casi 55% de la gente ya está en su casa, pero hay gente que todavía no. Y eso es preocupante. Preocupante porque cuando se dé esta transmisión de este virus, coronavirus, sea comunitario, entonces... en la Ciudad de México ya está pasando así. Entonces vamos. Y por cierto, tocando el tema de coronavirus, maestro, y a quienes nos están haciendo favor de vernos, hay una buena noticia para la situación de todo lo que está pasando a nivel mundial, en el país y aquí en Chiapas. Para nosotros la verdad es buena noticia decir que al menos hoy la Secretaría de Salud no tiene reportado ni un solo caso positivo. El corte de ayer terminó en 15 casos confirmados, 2 casos recuperados, 36 sospechosos que le llamamos, 82 descartados y 141 notificaciones. Es decir, hoy el secretario de Salud, ¿nos quedamos en 15? En 15, que fue el corte del día de ayer, y así continuamos hoy. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, está en este momento ofreciendo una conferencia de prensa en Comitán. Ya ves que está haciendo sus recorridos, está en Comitán con su equipo de trabajo. Y ahí ofreció una conferencia de prensa, creo que todavía continúa la conferencia de prensa. Alcanzamos a escuchar en el que dijo que afortunadamente no se ha reportado en las últimas 24 horas otro caso, o sea, siguen haciendo las pruebas, pero no hay ningún caso más positivo. Nos quedamos con la estadística que cerró el día de ayer, que son 15 casos. Y que pues, son Comitán. Son Tapachula. Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Palenque y San Cristóbal. Son los lugares en donde están los casos confirmados. Y por supuesto que están con todas las medidas sanitarias que ha pedido la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud haciendo su trabajo, atendiendo a estas personas, y acuérdate que aislando a quienes hayan tenido contacto con los que en este momento son positivos. Y lo importante es esos 2 casos que ya están recuperados. Por cierto, ayer en las redes sociales un periodista reconocido aquí en Chiapas dio a conocer que había un caso sospechoso supuestamente lo mandaron a su casa para estar en cuarentena. ¿De dónde? En Yajalón, Chiapas. Hablé yo con el presidente municipal ayer, Juan Manuel Utrilla Constantino, ¿no? Y me decía él que no tenía ninguna información oficial por parte de la Secretaría de Salud y que desmentía, él me dijo, el presidente municipal, porque bueno, conozco Yajalón, viví hace muchos años ahí, tengo buenos amigos y familiares, entonces pues hablé y conocí hace muchos años al presidente municipal. Cuando yo viví en Yajalón tenía 11 años el presidente municipal, ya te imaginarás, Mati. Sí. Y ahorita que es alcalde, pues tengo una relación de mucho respeto con él. Y le pregunté sobre el caso del coronavirus a esa persona que supuestamente estaba tal vez le hicieron la prueba, pero salió y me dijo que negativa. No, que era falso, y me pedí el favor que lo comentara, y ya lo hice públicamente. Hablé también al presidente municipal de Tila, el ingeniero Limber, y me decía que porque estaba llegando gente del norte, que trabaja en el norte, que está regresando por esta situación, y que estaban recomendando a la gente que es de Tila y de Yajalón que queden en cuarentena mientras ven si de entre los que están llegando, que trabajan en el norte, ciudadanos de esta zona, alguno pueda tener cierto... Por ejemplo, caso del coronavirus, ¿no? Muy responsablemente ahí los 2 alcaldes. Sí, una recomendación, digo, y también va para ti, maestro, hay que concentrarnos con las estadísticas y con los datos que nos den. Estuvo muy bien lo que hiciste con los presidentes municipales, pero pues los datos los está concentrando la Secretaría de Salud, porque ya ves que luego que sí, que no, obviamente ellos
aunque fuera positivo, te van a decir que no, porque no les conviene. No, él me dijo pánico que con la población. estaba en contacto directamente con el secretario de Salud. Sí, seguramente. Y que ellos él no tenía ningún reporte. Entonces me pedía de favor, y yo ya lo hice. Está muy bien. Acuérdate, ¿no?, lo que sucedió en Pichucalco, claro. La gente incluso empezó ahí como a agredir y a decir cosas en las redes sociales, que por qué decíamos que había un caso en Pichucalco. O sea, no, era un caso sospechoso, como en varias partes. Fíjate, claro, que por eso la Secretaría de Salud Federal, en las estadísticas que nos aporta con el corte de la 1 de la tarde todos los días, ahí te da todas las estadísticas en la conferencia, lo van cambiando a las 7 de la noche que da el subsecretario Gatell, que da la conferencia de prensa. Pues ahí nos trae todas las estadísticas de los positivos, de los descartados, de los muertos, por cierto, que ahorita se los voy a leer como estamos en México. Y ahí te daban de los casos sospechosos, te daban de qué municipio, o sea, en qué entidades y en qué municipios. Pero yo creo que se empezó a hacer como una crisis en la población, se empezó a alarmar la población, entonces ya no lo ponen. Ahí es donde nosotros tomamos los datos, sí, de Pichucalco, de Tapachula. Es que van a haber muchos casos sospechosos. Definitivamente. Ayer también una compañera nuestra, y lo puedo decir públicamente, y qué bueno que hizo esa labor social, Lisette Cuello, que le mando un saludo a Lisette, habló de un profesor que se había comunicado con ella, y que pedía le apoyara. Afortunadamente fueron a ver al maestro y descartado. ¿Ya está descartado? Sí, ya está descartado. Qué bueno. Dijo, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí, Él ya vivía solo el maestro, pero avisó con tiempo y estaba preocupado y se sentía muy mal porque no llegaba a la Secretaría de Salud. Llegó y ya lo descartaron. Pero ¿qué está pasando en eso? Eso está muy bien, pero te voy a decir una cosa. ¿Qué está pasando? Y es ahí donde nosotros como medios de comunicación tenemos que ser muy prudentes, muy respetuosos, porque hay mucha gente que está dando los datos personales, quiénes son, de dónde son. Entonces yo creo que por eso la Secretaría de Tapachula, ¿no? Que es un empresario y que lo empezaron a atacar y que porque viajó, trajo el virus. El de la Canidad en Tapachula pone en sus redes sociales. Yo no lo vi. Dice, yo sí lo vi. Tú me comentaste, yo no lo vi. Pone en sus redes sociales, después lo cambia. Pone quién es y todavía pone la dirección de dónde vivía la persona. Y si usted tuvo contacto con él, decía, pues tome medidas. A mi WhatsApp me llegó precisamente toda esa queja. Sí, y claro, me llegó la fotografía del empresario y dice, cuidado con esas personas que está porque seguramente son sospechosos. Sí, o sea, también me llegó la fotografía, por supuesto, que quien me lo mandó, o sea, yo no hice uso de esa información. Acuérdate que hay una ley de datos personales, claro, en la que pues nos protege y no pueden. Caso contrario, por ejemplo, de los gobernadores, que ellos mismos lo han dado a conocer por la investidura que tienen. Claro, a mí que sale uno, gobernadores, como Secretaría Sofía Suárez, de Salud, sí. Esta joven chiapaneca que vive en Milán y que ahorita está aquí en Chiapas. Digo que ella salió en sus redes sociales y dijo, yo pasé por esto, claro, recomiendo esto. Ya ella salió y ella, dijo, por supuesto. Y que eso es diferente a que uno diga, se llama fulanito, fulanita de tal, vive en tal lugar y todo. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Los casos de discriminación también están creciendo en este momento. Si dices en la colonia tal hay un sospechoso, bueno, la gente se viene pues encima. Lo que pasa en Europa, ayer vi una entrevista de una mexicana que vive en Milán y dice que toda la comunidad china que vive en Europa, todos están escondidos. Sí, porque muchos de ellos salieron a la calle y se empezaron a gritar y le empezaron a agredir. Ustedes que traen, y ya ve la política que trae, el discurso que trae el presidente de los Estados Unidos. Claro. El virus chino, dice. Está mal. Eso es lamentable, pero bueno, creo que en Chiapas estamos haciendo bien las cosas por prueba de ello, o al menos hoy no tenemos ningún caso positivo. A nivel federal cerramos de la siguiente manera. Fueron, con el corte del día de, ahorita seguramente ya han hecho otro, pero nos lo van a dar hasta la noche, con el corte de ayer, 1,378 casos confirmados, 3,827 casos sospechosos, 7,073 casos negativos y lo lamentable son 37 defunciones, y eso es muy lamentable porque la cifra está creciendo en otras partes del país, está creciendo, pues entiendo, ¿no? La ciudad más grande de México, la Ciudad de México, es donde pues hay más población y por ende más personas que han fallecido. Quiere decir que estamos haciendo en Chiapas las cosas bien, sigamos así, quédense en su casa. Las autoridades de salud incluso están haciendo traducciones
en Celtal, en Tzotzil, o sea, para que llegue el mensaje a las comunidades indígenas. Y aquí en Tuxtlan el perifoneo ya, Que bueno, ¿qué está pasando? Por ejemplo, traemos una nota nosotros en un diario Ultimátum el día de hoy, en Chamula, por ejemplo, en Chamula la gente, ya sabrás, está preocupada y igual son discriminadores, en el que está viniendo gente de los estados, ya ves que mucha gente de Chamula está en Estados Unidos trabajando, están regresando porque allá está peor la situación, ahora nadie quiere ir a los Estados Unidos, ahora se están regresando a su país. Que pongan el muro, sí, ahora sí pongan el muro, a que se queden de allá. Están sí. regresando y la gente está muy preocupada porque pues están diciendo que se están trayendo el virus, ¿no? Pues entonces, sí, es en esas zonas, la psicosis que se da. No hay casos, ya lo repetimos, normal. Están en Tuxtla Gutiérrez, en Palenque, en Tapachula y en San Cristóbal de las Casas hasta este momento. Y pues continuando con este tema, tenemos en nuestra portada del día de hoy, ahorita se los va a poner aquí mi compañero Roymar, CEMIC advierte quiebra masiva de empresas. Ayer platicamos con el ingeniero, precisamente el presidente del Consejo Consultivo de la CEMIC, maestro Javier. Sí, así es. Me hiciste favor de acompañar con esta entrevista, en la que dice que ven una inminente quiebra de las empresas por la situación económica que está pasando el país a raíz de esta pandemia. La situación es de que esto está empezando y ven cierre de empresas, desempleo, obviamente. Ya platicábamos hoy precisamente también con el presidente de Canacintra, ayer el presidente de Coparmex en Chiapas también, de Tapachula, sacó un comunicado, piden apoyo a las autoridades federales, piden apoyo a las autoridades estatales para que algunos con donación de impuestos o bien prórroga de algunos pagos, que es lo que están pidiendo porque la situación viene difícil. Sí, no es la primera vez que el mundo enfrenta una pandemia y como en muchas ocasiones se tendrá que salir adelante junto en compañía de los gobiernos actuales. Yo recuerdo, no recuerdo porque no lo viví, pero por lo que he revisado, que se me ha olvidado revisar la historia, la pandemia que se dio, la primera pandemia donde murió más de 50 millones de gentes, que fue la primera influenza A, que es el H1N1, que fue de 1918 a 1920, en dos años, la gripa española, que así le dicen ellos, fue la primera influenza que atacó. A, ¿o cómo era? Sí, influenza A le dicen ellos, que es la H1N1, donde fallecieron más de 50 millones de ciudadanos. Imagínate. En la tierra, ¿no? No importó nacionalidad, no importó territorio, y bueno, el siglo XX fue uno de los siglos más complejos que hemos vivido, aproximadamente yo calculaba que más de 150 millones de muertos en el siglo XX, desde el primer movimiento social que hubo, que fue la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, luego viene la Segunda Guerra Mundial, que es de 1914 a 1918, y aparte se da donde mueren casi 30 millones, de 10 a 30 millones de ciudadanos en la Segunda Guerra Mundial. Luego viene esta pandemia, que es del 18 a 1920, luego nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, donde cifras de muertos en la Segunda Guerra Mundial, de las cifras que se tienen, los optimistas dicen que 60 millones, los negativos que más de 100 millones de ciudadanos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Si sumamos lo que vivimos de 1918 a 1920, que fue la primera pandemia, la primera gripa como esta, que es esta influenza, ahora llamado COVID o coronavirus 19, como dicen los que saben, que tiene pues una muy parecida en los síntomas, más de 100 ciudadanos en el siglo XX que fallecieron, ¿no? Luego vino la guerra de Vietnam, que fue de 1955 a 1973, donde murieron, solamente de soldados norteamericanos murieron más de 58,000 soldados. Estamos hablando casi de más de 2 millones de gente que murió. Tomando en cuenta conflicto. Que la cuestión de la ciencia, maestro Javier, o sea, no estaba tan avanzada como ahorita. No, ¿a qué voy, Pati? Que tenemos que salir. Hemos pasado como ciudadanos, como guerras, pandemias,
y la más fuerte que hemos enfrentado, que fue la pandemia, la primera pandemia del siglo XX, que fue la de 1918 a 1920, la gripe árabe, que es la influenza A, donde murieron más de 60 millones de personas en el mundo, en nuestra tierra, pues. Y después viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y bueno, ahorita, entonces, ahorita es el momento de la unidad, de la responsabilidad como ciudadanos, y no solamente dejársela al gobierno, sino también como ciudadanos, no, ahorita como tutores, como padres de familia, los líderes de este país y del mundo tienen la responsabilidad de poner los ejemplos. Decirse, señores, a la casa, a tomar medidas como familia, como municipio, como región, como estado, como país, y no todos como ciudadanos de este planeta llamado Tierra, ¿no? Es un tema muy complejo que vamos a vivir y que ya lo estamos viviendo. Viene una crisis económica terrible, ya los mismos que no solamente para nosotros, para todos los mismos empresarios, ya trayéndolo como de manera local, ya nuestros mismos empresarios ya están saliendo a hablar, están diciendo qué está pasando, están corriendo gente. Hay una empresaria de Palenque, de tu tierra, por cierto, cerró su hotel, el hotel más antiguo, y por eso se llama Palenque. El hotel Palenque cerró, más 35 familias, mira, se van a quedar sin trabajo. 35 familias podrás decir, es poquito, no, es mucho, porque pues de esas personas, ¿cuántos dependen ahí? Y ese es un caso, pero aquí lo interesante no es lo importante, lo interesante es de que es familiar política del presidente Andrés Manuel, y por eso ella sacó una carta, creo que la distribuyó con medios porque lo vi en varios lados, y nosotros también lo retomamos, y por eso le pusimos así: recesión, cierre representativo de Palenque. La empresaria de Palenque se llama Fátima Castellanos, pariente política del presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que ante la falta de apoyo al sector turístico y tras la situación que atraviesa el país, cerrarán uno de los principales hoteles en dicha ciudad y tendrán que liquidar a más de 35 personas. Y ahí nos comenta la situación y la preocupación que tiene ella como empresa. ¿Qué es lo que le critica? Uno, por ser quien es una llegada política, digamos, del presidente Andrés Manuel. Y dos, lo que critica son los programas sociales, en el que pues el presidente, la política en este momento del presidente Andrés Manuel es de dar apoyos, y dice, ¿y nosotros como empresarios qué? O sea, entonces voy a cerrar mi trabajo, mi hotel, el Hotel Palenque, y me van a dar mi beca para mi mamá, mi hijo adolescente, que le den Jóvenes Construyendo el Futuro, y pues eso quieren que haga. Eso es lo que cuestiona y lo que dice la empresaria. Pues lo conozco. Tiene toda la razón, porque como ella, hay miles de empresarios en el país, no nada más en Chiapas, en el país, que pues dan empleos, generan empleos y pagan sus impuestos. Por supuesto, y el 6% de nómina también. Imagínate, pagan sus impuestos, y aparte ellos tienen otro impuesto ahí que es para del sector turístico, seguramente lo paga quien tiene el servicio. Bueno, ¿no? Conozco a la empresaria Fátima Castellanos, es una poeta, es escritora, es catedrática del Colegio de Bachilleres en Palenque, es una de las familias oriundas que poblaron o que fundaron lo que hoy conocemos como Palenque. Ellos pusieron el primer hotel en Palenque, que está a un costado efectivamente del Parque Central, casi enfrente de la presidencia municipal. Y bueno, dice ahí pariente político, yo les voy a comentar, conozco a toda esa familia. El hermano de esta empresaria, Ernesto Castellanos, está casado con la única hermana mujer que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también la conozco, Candita o Candelaria López Obrador. ¿La diputada? Y bueno, no, ella es prima, prima. Candita, que es hermana del presidente Andrés Manuel, está casado con Ernesto Castellanos, como le dicen en Palenque, que es hermano de esta empresaria. Por eso tuvo tanta presencia el comentario. Sí, lo vi en además que, bueno, dejando todo eso, es válido como empresaria decir que le adolece. Y le adolece lo que le adolece a todos los empresarios de México, el pagar impuestos. Y a mí se me hace muy interesante lo que ella dice, que no quiere no pagar, que le den una prórroga.
Y se me hace también interesante, y yo aplaudo muchas cosas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tampoco soy salamero, ¿no? Y yo sí, porque el poder no se le aplaude, hay que revisarlo. Claro. Esto coincido con Víctor Trujillo y Broso. Yo creo que es el momento de replantear muchos programas sociales en México. Y yo creo que lo que estamos viviendo nos va a llevar, y va a llevar al gobierno a replantear esos 21 millones de ciudadanos que está apoyando supuestamente en extrema pobreza, de los cuales con 11 millones son mujeres. Hay que replantear. Yo digo que hay jóvenes que están consiguiendo el futuro que no merecen nada. Yo conozco jóvenes que tienen posibilidad de que sus padres les apoyen, y hay jóvenes en este país que no tienen la posibilidad de mantenerse en un trabajo e ir a la universidad, y aún así que lo hacen, tienen promedios de 9.5. Esos jóvenes son los que tenemos que apoyar, son los que van a construir, que son los que van a construir verdaderamente la patria de este país. O sea, y también no perder de vista, yo creo que el domingo el presidente tiene que salir bien, no perder de vista que el 85% de la economía de este país la genera, la economía, el 85% del país la generan los empresarios. Mira, la iniciativa privada. Con 5 o 10 jóvenes que tuviera la empresaria, seguramente saldría adelante. Digo, necesita más porque son 35 personas que trabajan o trabajaban sí, ya con ¿quién va a apoyar a los otros 35 que ya se fueron? No, ya sé, pero te quiero decir que, o sea, ahí es donde, a ese tipo de empresas es donde deben de llegar los jóvenes a los que se les está apoyando, porque no dudo, habría que hacer también unas auditorías ahí. Sí, hay que checar, hay que replantear, programas, sí, ¿no? claro. Si realmente los jóvenes están cumpliendo con lo que deben, con el apoyo que les están dando, porque se trata de que se capaciten en las empresas por un año para que pues después te puedas colocar en otro lugar, en una empresa. Pero bueno, ahora sí que es válido lo que dejamos. hizo la empresaria, por supuesto que es válido, sí, es una ciudadana más, independientemente de esa relación familiar y la entre comillas. Pero ella jamás plantea, soy ella no, pariente pero política de Andrés Manuel. Los que la conocen son los que dijeron, es que es pariente política. Entonces, por eso aquí se planteó, porque hay gente que sí, conoce claro, a la persona. Yo lo aclaro, ¿no? Entonces, y es lo que dicen. Pero en su documento nunca dice, soy conocida del presidente Andrés Manuel. Es como supuesto, cualquier hijo de vecino, hizo lo que hizo su pronunciamiento. Por supuesto. Y en este país, el niño que no llora, no come. Definitivamente. Fíjate que tenemos por acá, teníamos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Unos mensajes. Pero bueno, ahorita los vamos a recuperar. La otra es el presidente de la CEMIC. Ayer lo entrevistamos, sí, maestro Javier, supuesto. Y él también hizo un llamado a las autoridades que ojalá los puedan apoyar, porque este documento lo firman al menos 3 expresidentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y pide una de ellas, me llama la atención porque pues en términos de la ley no lo han hecho, que les den obras, que no se licite, que vayan de manera directa, y que lo que quieren es para generar empleos. Y yo lo que veo muy bien de lo que señaló ayer el representante de la CEMIC es que el gobierno del estado y las presidencias municipales, en especial las presidencias municipales, las obras no se las den a sus amigos, a 2, 3 amigos nada más. Que es lo que pasaba o las mismas empresas que trae el presidente municipal, que yo conozco a muchos, y podría aquí hasta señalarlos, te las digas, que traen sus propias empresas constructoras y ahí generan y ahí tiran todo el presupuesto del ramo 33 para ahora. No, es el momento de salpicar. Los mismos alcaldes tienen sus propias empresas. Es el momento de salpicar para todos ahorita, para que esto empiece a caminar económicamente. Y lo dijo este líder que representa a la construcción en Chiapas, y es el momento que también el gobierno del estado, si es una mega obra, que la ejecuten varias constructoras, para que vayamos generando fuentes de empleo y que esta economía se reactive, porque vamos a entrar en un proceso muy complejo donde se va a paralizar. Claro. Y nos vamos a paralizar todos, porque el contacto comunitario del COVID se va a dar. Es inevitable que lleguemos a la como la gripa normal. Pero y vamos a salir como salimos en la primera pandemia de 1918 a 1920, donde murieron más de 50 millones de ciudadanos. Vamos a salir. Claro. Pero bueno, yo creo que ya nos vamos, maestro Javier. Sí, claro. Bueno, las otras columnas son muy buenas también. Nuestras columnas del día de hoy tenemos el maestro Víctor Rumaya. Él nos habla precisamente relacionado con este tema de vivir en los tiempos de
Está también el maestro José Antonio Molina Navarro, habla de orígenes y algo bien interesante, fíjate, para culminar, sin consentimiento de nuestra amiga y compañera María José Sánchez Ruiz. Ella habla de arte y autismo, precisamente hoy, 2 de abril, Día Mundial de Concientización del Autismo. Entonces, esta chiapaneca ojalá que muy bien, los pueda leer. Sí, hay que leerla, Pero bueno, pues ya nos vamos, maestro. Muchas gracias. Gracias a usted, nos vemos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, buen provecho.